Ver sobre salud, bienestar, cuidado, prevención en Médico al Día. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a tu programa Médico al Día. Un programa dedicado, con mucho cariño para que ustedes tengan grandes ideas, herramientas y así cuidar su salud. Estamos a cargo de la gerencia de producción de la licenciada Taelman Félez. En producción y montaje tenemos a nuestro gran amigo Oscar Sánchez. En los controles y coordinación de estudio, sigue con nosotros Sergio Maldonado. Y nuestra asistente de producción es la licenciada Laudelín Sequeira. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, hola Pedro. Laude, ¿cómo estamos en las redes sociales? ¿Cómo se conecta la gente con nosotros a través de las redes, a través de los números de teléfono locales de la radio? Pues se pueden comunicar para formular sus preguntas a través del 0244-322-2557 y 322-5266 para el día de hoy, para que te formulen alguna pregunta que deseen o alguna inquietud que tengan. Excelente. Muchas gracias, Laudelín. En la mañana de hoy quiero que conversemos sobre diarrea aguda. La diarrea aguda es una de las causas más frecuentes en las emergencias, no solamente en el área pediátrica, que ocupa, por lo menos en las causas de morbilidad de consulta, en algunos casos, dependiendo de las estadísticas, el segundo o tercer lugar de motivo de frecuencia de consulta en nuestras áreas de hospitalización o de atención de emergencia. Y pues la diarrea infecciosa es la quinta causa de muerte en todo el mundo según las estadísticas de la OMS. Y en países como Estados Unidos, que son mucho más rigurosos a la hora de llevar y levantar estadísticas, ocurren alrededor de unos 179 millones de casos de diarrea aguda. Imagínate tú la cantidad de pacientes que consultan por esto. Pero la diarrea trae una de las complicaciones más importantes de esta entidad clínica, es la deshidratación. La deshidratación es un desequilibrio entre los ingresos y los egresos que tiene el paciente y que produce trastornos del agua, produce alteraciones hidroelectrolíticas, en este caso alteraciones del sodio, del potasio, del cloro, ácido base. Con mucha frecuencia encontramos pacientes con acidosis metabólica, que eso es el pH de la sangre que baja. Lo normal del pH es 7.35, 7.45, el pH se pone por debajo de 7.35, y el bicarbonato, que lo normal es un valor que va de rango de 24 más o menos 2, y de 22 a 26, está por debajo de 22, y el exceso de base está por encima de menos 2. Este desequilibrio puede traer consecuencias muy importantes, no solamente en el área pediátrica, sino también en el adulto. De tal manera que es importante que nosotros podamos hoy revisar, cuáles son los síntomas fundamentales, cómo se clasifica la diarrea, hay varios tipos de diarrea, hay por lo menos 4 tipos de mecanismos de producción de diarrea, y además de eso hay algunas indicaciones importantes, sobre todo el tema de la restricción del uso de los antibióticos, debido a que con frecuencia se usa de forma inadecuada y se inician antibióticos cuando no siempre es necesaria la utilización de antibióticos. De tal manera que la mayoría de las enfermedades diarreicas son enfermedades autolimitadas y no requieren tratamiento antibiótico, sino más el apoyo en el estado de hidratación. En este momento usamos sales de rehidratación de osmolaridad reducida, porque en el momento de uso, cuando la OMS aprueba el uso de las sales de rehidratación oral, la cantidad de sodio para ese momento estaba alrededor de los 90 miliequivalentes por litro de sodio, y en la actualidad las sales de rehidratación oral, es decir, el suero oral que se utiliza, es un suero oral que tiene una concentración alrededor de 75 miliequivalentes por litro. Esto evita precisamente que tengamos complicaciones como hipernatremia, que es la elevación del sodio. El sodio normal en sangre, el valor es de 135 a 145 en algunas referencias, en otras referencias el valor normal es de 135 a 155, de tal manera que la hiponatremia es cuando está por debajo de 135, la hipernatremia es cuando está por encima de 155. Y esto puede traer consecuencias fundamentalmente neurológicas,
dependiendo en dónde esté, si está bajo o está alto. De tal manera que cuando un paciente tiene diarrea, nosotros vigilamos muy de cerca su estado de hidratación, porque esto es una de las cosas que pone en riesgo al paciente. Si los trastornos asociados al sodio, el potasio, el cloro, sobre todo sodio y potasio, porque de hecho el potasio te puede generar la hipercalemia, que es la elevación del potasio por encima de 5.5, y la hipocalemia, que es el sodio, que es el potasio por debajo de 3.5, puede generar trastornos en el eje eléctrico. Fer, una consulta. ¿Cuándo se puede presumir que el paciente pudiera estar al frente de un caso de infección, ¿verdad? Un caso de infección, o el tiempo que, porque puede ser que consumió algo, comió algo, le cayó mal, como decimos nosotros, o mira, no, ya no es un proceso de un proceso mal procesamiento de los alimentos, sino que es un proceso de infección? Y lo otro es, hay un conocido, una persona que está pasando por algo similar en los actuales momentos, y la doctora que lo está tratando le señaló que para hacer un cultivo, para mandarnos un examen de cultivo, tenía que esperar que él comenzara a defecar un poco más pastoso, que él está en un proceso ahorita que está defecando con mucho líquido, y en ese proceso no se le puede hacer el cultivo para determinar si es una bacteria, si es un parásito el que está actuando actualmente. Ok. Hay diarrea aguda, hay diarrea persistente y hay diarrea crónica. Las diarreas agudas tienen unas causas. La diarrea aguda es un proceso de diarrea que tiene un inicio y pues puede durar 14 días. La diarrea persistente es aquella que va del día 15 al día 29, y una diarrea crónica es cuando hay un paciente que tenga por lo menos más de 30 días con evacuaciones líquidas o intermitentes. De tal manera que en cada etapa hay enfermedades que pensar. Gracias a Dios, lo más frecuente es la diarrea aguda, y dentro de eso hay mecanismos de producción de diarrea. Y, por supuesto, como todo paciente, nosotros debemos hacer una orientación clínica en base al interrogatorio. De tal manera que, como no todo es infeccioso bacteriano, por ejemplo, en pediatría, las causas más frecuentes de diarrea son diarreas virales. Es que, de hecho, muchos pacientes consultan con COVID y consultan también como síntoma diarrea, y los adultos también, y eso es ampliamente conocido hoy día. De tal manera que siendo la diarrea no una enfermedad netamente bacteriana donde tenemos que utilizar antibióticos, bueno, de hecho hay diarreas asociadas al uso de antibióticos. De tal manera que el coprocultivo tiene una indicación específica, y el coprocultivo es para rescatar alguna bacteria que esté creciendo en el aparato gastrointestinal y que esté esa bacteria siendo excretada a través de las heces. Ahora bien, fundamentalmente se pide coprocultivo cuando nosotros tenemos una diarrea, bueno, que se hizo crónica, o tenemos una diarrea aguda, que en este caso viene acompañada de fiebre, de difícil manejo. El paciente luce tóxico, tiene un aspecto de infección, que el médico con su facies, su postura, coloración de piel, frecuencia cardíaca, frecuencia ventilatoria, dolor abdominal, evacuaciones con moco, evacuaciones con sangre, fétida, pues nos hace sospechar. De hecho, siempre cuando hay diarrea febril y hay moco y sangre en las evacuaciones, es necesario que pidamos un coprocultivo. De tal manera que el coprocultivo, bueno, se tiene que tomar como un medio, que ese medio se siembra y vamos a tener un resultado el día 7 que nos va a decir que hubo de crecimiento. Si nosotros sospechamos gérmenes, microorganismos como Shigella, Campylobacter, E. coli, es necesario, Salmonella, es necesario que nosotros podamos hacer coprocultivo. De hecho, con frecuencia nosotros evidenciamos que se solicitan antígenos febriles, pero lo ideal es que nosotros, si tenemos antígenos febriles positivos, nosotros podamos corroborar eso por coprocultivo. Es decir, es de mayor confianza que nosotros podamos tener un coprocultivo que diga que es positivo, y allí su antibiograma que nos va a decir a qué es sensible ese microorganismo que acabamos de encontrar en el aparato gastrointestinal, específicamente en las heces. Hay personas que están en un cuadro similar y acuden rápidamente al uso de antibióticos, no esperan. Bueno, y hay diarrea asociada al uso de antibióticos. Con frecuencia ustedes ven que pacientes que utilizan ácido clavulánico, es decir, amoxicilina con ácido clavulánico, o utilizan ampicilina sulbactam, en este caso sulbactam y el ácido clavulánico,
está asociado al uso de antibióticos, y el uso prolongado de antibióticos también está asociado. Es decir, recuerda que el antibiótico no solamente va y destruye la pared bacteriana de la bacteria que estamos buscando destruir, sino que también barre la flora bacteriana y produce modificaciones en el microambiente, en la microbiota intestinal, que genera que el paciente, pues, de forma transitoria puede tener diarrea. Ahora bien, ¿qué es diarrea, no? Entonces tú dices, bueno, está definido por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud como 3 o más evacuaciones intestinales líquidas o semilíquidas en un periodo de 24 horas, o de al menos con la presencia de un elemento anormal. Si tienes una evacuación pero tiene sangre, tienes una evacuación pero tiene moco. En recién nacido, pues este concepto no lo podemos aplicar porque un recién nacido tiene más de 3 evacuaciones al día. Un recién nacido tiene un reflejo llamado reflejo gastrocólico que, por ejemplo, dando lactancia materna, el bebé puede lactar y evacúa. Las evacuaciones de un recién nacido en los primeros 4 o 5 días son meconiales, son verdosas, oscuras, color petróleo. Y después del 5.º día, bueno, esas evacuaciones terminan siendo amarillentas con grumos blancos. 103.